una imagen que quise poner acá tiene que ver con esto, con el arresto de Jesús. Vamos a comenzar a ver cómo se empiezan a cumplir todas las profecías que hay acerca de lo que el Señor fue llamado a hacer, lo que Jesús fue destinado a hacer. Nosotros tenemos que entender que Jesús no fue tomado por sorpresa, a Jesús no lo engañaron, no llegó engañado a la tierra y de repente se dio cuenta que estaba en una cruz. Esto fue todo planificado por nuestro amado Dios. Un plan, un propósito que se cumplió a cabalidad en Cristo. Y en esta parte, en el capítulo 18, vamos a ver el arresto de Jesús y otras enseñanzas primordiales para nuestra vida de fe. Como introducción, podemos decir que el capítulo 18 marca el comienzo de la pasión de Cristo y cómo lo declara con claridad Juan. Aquí vamos a ver el arresto, vamos a ver los interrogatorios ante Anás, Caifás y Pilato, y también la alegación de Pedro. Mi hermano, cada una de estas etapas que Jesús comienza a vivir después de todo lo que él experimentó, ¿cierto? Al llegar a esta tierra, nacer un día en Belén, crecer como niño, como adolescente, entender su propósito, ser tentado en el desierto, comenzar su ministerio, hacer milagros, predicar, hacer la obra que Dios le mandó, ahora comienza a cumplir esta otra etapa, esto que nosotros denominamos la pasión de Cristo, donde Él cumple este plan perfecto que era entregar su vida. Y Juan nos presenta en este tiempo a Jesús como el Rey soberano. Hemos estudiado durante todos estos capítulos, ¿cierto? Desde el 1 al 17, cómo a Jesús se le nombra. Y se le nombra como Jesús el camino, la verdad y la vida. A Jesús como el Salvador, como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, dice Juan 1. Entonces, vemos a Juan declarando que Jesús es el Rey soberano y que va a enfrentar el sufrimiento, pero mire, con autoridad. Y esto es una enseñanza muy importante para nosotros cuando nos toque vivir momentos de sufrimiento. Hace unos días atrás, ayer específicamente, fuimos con mi esposa y con otros hermanos de distintas iglesias, fuimos a ver a, el lugar donde ocurrieron los incendios. Estuvimos en Tomé, en Penco, en Punta de Parra, y vimos cómo la gente está viviendo y tratando de rearmar su vida después del incendio. Y con las personas que nos encontramos, varios declaraban esta señal de esperanza, diciendo, bueno, Dios nos va a ayudar a levantarnos. El gran ejemplo de levantarse en medio de la adversidad y de cómo vivir el sufrimiento es Jesús. Jesús es nuestro gran ejemplo de cómo enfrentar el sufrimiento y la adversidad. Por eso Juan presenta a Jesús como el Rey soberano que tiene control de todo y que es capaz de enfrentar el sufrimiento, pero con autoridad, sabiendo que está cumpliendo el plan del Padre. Mis hermanos, esto es esencial como introducción para nuestra vida. Cuando nosotros vivamos momentos de dificultad, tenemos que tener la convicción, la fe de que si Dios lo permite es porque hay un plan detrás de esto. Dios es nuestro soberano, Dios es nuestro rey y nosotros debemos decidir confiar en Él en todo momento, así como lo hizo Jesús. Jesús es el rey soberano aún enfrentando el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que estaba cumpliendo el plan del Padre. Cuando nos toque sufrir, cuando nos toque llorar, cuando nos toque lamentarnos de algo difícil, miremos siempre al Padre y digámosle, Señor, yo quiero cumplir tu plan. Y si esta prueba, esta dificultad es parte de tu plan, la vivo confiando en ti. Entonces, este capítulo 18 nos muestra no a un Jesús
sufriente, totalmente angustiado, sí, con, sí con pena, sí con tristeza, pero también sabiendo que está haciendo la voluntad de Dios. Y eso lo hace tomar buenas decisiones y eso lo hace mantener la calma hasta el final. Y hasta el final cumplir el plan de Dios. Vamos a leer, después de esta introducción, lo que nos quiere decir Juan 18. Juan 18 del 1 al 12. Arresto de Jesús. Dice así, habiendo dicho Jesús estas cosas. Aquí hay que hacer un resumen de la materia anterior. ¿A qué cosa se refiere? Habiendo dicho Jesús estas cosas, bueno, está hablando de Juan 17. ¿Y qué dice Juan 17? Es la oración de Jesús por sus discípulos. Y Jesús cuando ora por sus discípulos le dice, eh, Padre, guárdalos del mal, ¿cierto? No los saques de esta tierra, pero líbralos del mal. Padre, yo he cumplido tu voluntad. Cubre a estos que han de creer, a los que han creído, los que van a creer. Eso es lo que dijo Jesús. Por eso aquí comienza diciendo, habiendo dicho Jesús estas cosas, una vez que terminó de orar por sus discípulos y también una vez que terminó de orar por nosotros. ¿Lo recuerda? Porque Jesús dice, oro por los que han creído y también por los que van a creer. Ahí estamos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, habiendo hecho esta oración, habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, que era el torrente de Cedrón era un valle que se nombra varias veces en la Biblia. Eh, David salió corriendo por ese valle cuando, cuando su hijo quiso usurpar el trono. Y también Jesús está pasando por aquí. Entonces pasó al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. En él entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, hermano, mire, estas son palabras eh, muy importantes. Jesús sabía las cosas que le habían de sobrevenir. Dice, se adelantó y les dijo. Es importante entender, mis hermanos, que Jesús sabía cuál era el plan, cuál era su propósito en esta tierra. Y no dejó pasar nada, lo cumplió todo. Porque Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Mire la preocupación de Jesús. También aquí hay una profecía que se va a cumplir. Si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Mis hermanos, en este trozo del 1 al 12 hay profecías
que se cumplen en Cristo. Por eso, una vez más, yo le confirmo, cada uno de los pasos que dio Jesús estaba planificado en el cielo, tenía un propósito, ningún milagro, ninguna palabra, una acción que vivió Jesús fue al azar, sino que Dios lo tenía planificado. Y esto es anunciado en el Antiguo Testamento y se cumple acá. En estos 12 textos hay varias profecías cumplidas y que nos dejan grandes enseñanzas a nuestra vida personal y quiero compartirla con usted. Dice así, profecías cumplidas en Cristo. Primero, mire, una parte de la historia que todos conocemos, la traición por un amigo cercano. En el Salmo 41:9 dice así, mire, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, levantó contra mí el calcañar. Yo el otro día le comenté que tengo una Biblia, la tengo por acá, una Biblia que me regalaron hace un tiempo atrás, se llama Biblia de referencia Thompson, y en esta Biblia, en los salmos, hay muchos salmos que están con letra en rojo, no sé si alcanza a ver por ahí, pero hay varios salmos que están escritos, en vez de con letra negrita, están con rojo. Y en esos textos que están con rojo son profecías que iba a cumplir Jesús. Ahí está cuando Jesús iba a ser, ¿cierto?, colgado de un madero, cuando iban a sortear su manto, en la corona de espinas. Hay varios salmos que hablan de las profecías de Jesús. Y este salmo habla de este momento que iba a haber Jesús, de la traición de un amigo cercano. Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, levantó contra mí el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Es el pie, el talón, la parte de atrás, ¿cierto? Del talón. ¿Qué quiere decir el texto entonces? Que este amigo en quien confiaba me dio una pisotada. Qué fuerte, ¿eh? Puso sobre mí el pie. Es un, es una manera de fuerte también de ver esta imagen, de cómo alguien es pisoteado. ¿Y sabe qué? Bueno, Jesús, Jesús fue traicionado por alguien de confianza. Y alguien puede bueno, decir, pero ¿por qué Judas era alguien de confianza? Porque a Judas lo nombraron el tesorero del grupo. Entonces, ¿quién cuida el dinero? Alguien de confianza. Nosotros no le pasamos nuestra platita a cualquier persona, ¿verdad? No le pasamos nuestra billetera a cualquiera, sino a alguien de confianza. Bueno, Judas era uno de confianza. Y se cumple aquí, porque fue Judas el que lo traicionó. Judas le fue a decir dónde estaba Jesús. Y se cumple en esto. El Mesías no sería rechazado solo por enemigos, sino también herido por alguien íntimo. Qué fuerte. El Mesías no sería rechazado solo por enemigos, sino herido por alguien íntimo. Y hay que reconocer, mi hermano, qué fuerte es cuando a uno le falla un ser querido. Alguien que uno piensa que no le va a hacer mal, le termina faltando el respeto, robando, tratándolo mal, finalmente defraudándonos. Entonces, nuestro Mesías no solo iba a ser rechazado por sus enemigos, los que querían matarlo, sino también por alguien íntimo. El sufrimiento de Jesús, mis hermanos, el sufrimiento de Jesús no solo incluyó dolor físico, porque usted sabe que no solo hay dolor físico en la vida, sino también dolor del alma, ¿verdad? El sufrimiento de Jesús incluye también traición emocional, no solo física. Y es aquí donde nosotros también debemos sacar enseñanza de lo que vivió Jesús. Él padeció las mismas cosas que vivimos nosotros. Si usted se ha sentido traicionado, traicionada, si le han fallado, si usted depositó la confianza en alguien y fue defraudado o defraudada, Jesús también pasó lo mismo. Y en ese momento de prueba, Él siguió adelante, perseverando. Tenemos
un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque nos entiende. ¿Sabe? Cuando uno lo pasa mal, a veces le explica a la gente esa sensación, me siento triste, me siento preocupado, y hay gente que nos puede decir, uy, que le pone color, si no es para tanto, porque no entiende nuestro sufrimiento. Pero sabes, Jesús sí lo entiende, porque él también fue traicionado, también fue maltratado en esta área. Entonces, se cumple esta profecía de la traición. También Jesús se entrega voluntariamente. Esto es una profecía que también se cumple acá. ¿Qué dice Isaías 53:7? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Mis hermanos, el concepto que se utiliza como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted debe recordar que en el Antiguo Testamento el Cordero que era escogido para el sacrificio, porque recuerde, para el perdón de pecados había que traer un Cordero primero puro, sin mancha. El Cordero no podía tener una orejita más corta que la otra, una patita quebrada, eh, un ojo a maltraer, no. El cordero que era para el sacrificio era un cordero perfecto y sin mancha. Jesús cumple ese propósito porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no falló. Y otra cosa que tenía el cordero, mi hermano, y que tiene el cordero como animal, usted lo puede ver en los programas de animales, ahí en el Animal Plan, en cualquier libro que hable de los animales, el cordero es el animal más dócil, más tranquilo, más humilde, que acepta con mucha sumisión, inclusive que lo lleven a la muerte. Por eso Dios en su sabiduría no ocupó como ejemplo una cabra, por ejemplo. Las cabras son locas las cabras. Son animales que andan de un lado para otro. Yo he visto unas cabras en algunos países que se suben hasta arriba de los árboles. No escogió cualquier animal, escogió específicamente un cordero porque cumplía una característica especial. Mis hermanos, así se entregó el Mesías, voluntariamente, como un cordero humilde, sencillo, que no gritó. No sé si usted alguna vez, esto para los judíos, usted sabe que para los judíos el cerdo es un animal inmundo. No sé si usted alguna vez ha ido al campo cuando matan los chanchitos. El ruido es ensordecedor. El cordero no. El cordero está quieto, apacible. Por eso Jesús cumple también esta analogía de ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no un animal que se entrega dócilmente, sino Cristo mismo que se entrega voluntariamente. Y ahí se cumple también esta profecía. Se da cuenta que en el versículo 18 que estamos leyendo, Jesús no se pone a discutir, Jesús no comienza a combos van, combos vienen, a ver si me toman, a ver si me atrapan. Jesús se entregó. Por eso Jesús se anticipa a ellos y les dice, ¿a quién buscáis? ¿Se dan cuenta que ellos no preguntan todavía y Jesús ya les dijo, ¿a quién buscáis? Porque Jesús sabía a lo que venía. Y se cumple esta profecía. Jesús se entregó voluntariamente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él respondió, pero no abrió su boca para quejarse, no abrió su boca para insultar, sino para declarar que él era Jesús. Y ahí estaba listo y dispuesto para ser llevado. Como cordero fue llevado al matadero. Jesús no es arrestado por debilidad, porque lo pillaron volando bajo o desprevenido, sino por obediencia, hermano. Y esto es tremendo. Y una vez más, ejemplo para nuestra vida. Jesús no es arrestado por debilidad, sino por obediencia. Jesús es el que domina la escena.
aun cuando parece vencido. Algunos pudiesen pensar que ya esto terminó, Jesús está vencido. No es así. Él está en control de todo. Qué hermoso es ver cómo en cada situación que estamos leyendo de este Juan 18 son profecías que se han cumplido. En el Salmo 41, en Isaías 53, el profeta declarando lo que ha de venir. Y también aquí hay una revelación mesiánica de mucho antes, el poder del yo soy. ¿Recuerdan el capítulo que leímos cuando ellos preguntaban, buscamos a Jesús de Nazaret? Yo soy. Esta declaración, yo soy, es muy potente porque se cumple lo que dice Éxodo 3:14. ¿Usted lo recuerda cuando Dios llama a Moisés y le encomienda la misión de sacar al pueblo de Israel, ¿cierto?, de su esclavitud en Egipto? Y le dice, Moisés, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto y lo vas a llevar a la tierra de Canaán. Y Moisés dice, bueno, y recuerda, esto es importante, porque Moisés no conocía a Jehová, no conocía a Dios. Había escuchado algo por ahí, pero no había tenido una revelación personal con él. Él conocía eh, sus dioses paganos ahí en Egipto. Algo había escuchado, pero no había tenido la revelación del Dios Todopoderoso. Entonces Moisés pregunta, bueno, ¿y a nombre de quién voy? Y Dios responde, yo soy el que soy. Aún en el momento de su arresto, Jesús revela, mi hermano, su identidad divina. Recuerde que Juan, de principio a fin, nos muestra que Jesús es Dios, que Jesús cumple el plan divino. Entonces, cuando nosotros vemos esta frase, yo soy el que soy, nos declara varias cosas muy importantes. Primero, cuando Dios dice, yo soy el que soy, nos declara que Él es un Dios autoexistente, o sea, no depende de nadie. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, yo no dependo de nadie, nadie me creó a mí, yo creo todo. Dios existe por sí mismo. Dios no fue creado. Dios no necesita una causa. No depende del tiempo ni de las circunstancias. Ese es nuestro Dios. Yo soy el que soy. Dios no dice yo soy porque, sino simplemente yo soy. Dios es eterno y es inmutable. O sea, Dios no cambia. Dios dice yo soy, yo seré y yo sigo siendo. Y Jesús entiende esta verdad. ¿Por qué? Porque Él también es Dios. Dios comunica que Él es mismo, es pasado, es presente y es futuro. Él no cambia, no envejece, no evoluciona como el ser humano. Él permanece para siempre. Y esta misma declaración, yo soy, la hace Jesús. Es una conexión directa con Jesús. El Nuevo Testamento, ¿cierto?, nos deja esta aclaración que culmina con Cristo. Jesús usa repetidamente la palabra yo soy. Por ejemplo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice Juan 8:58. Entonces, Jesús se apropia de esta palabra, yo soy, que quiere decir divinidad, quiere decir que Él es eterno, porque Él es desde el principio. Por eso, mi hermano, cuando ven a arrestarlo y él dice, yo soy, ¿qué pasa? Lo dice el versículo ahí. Dice que los guardias, los soldados retrocedieron y se fueron de espalda por el poder de la declaración. Ahí nos damos cuenta que en la palabra de Jesús hay poder. En la palabra de Cristo hay poder. Y en esta declaración que él hace, en esta declaración profética, en esta revelación de que él es el Mesías, salió autoridad de sus palabras.
Entonces, mire, cada uno de estos textos nos revela quién es Jesús y cómo se cumplen estas profecías. Gracias, Señor, porque nos revela en este tiempo. También una profecía hermosa, que es la protección de sus discípulos. Y lo dice el versículo, para que se cumpliese lo escrito. El Salmo 105, el 14 y 15 dice, no permitió que nadie los oprimiese. Mis hermanos, Jesús se entrega para que los suyos sean libres. O sea, una vez más se cumple el propósito sustitutivo que cumple Jesús. Se cumple este propósito de que Él se puso en nuestro lugar. Ya desde este momento lo podemos revisar, ¿cierto? En el versículo 18 dice, a Jesús Nazareno respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, mire, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De lo que me disteis, no perdí ninguno. Jesús ya se está preocupando de los suyos. Me buscáis a mí, ok, aquí estoy, pero a ellos déjalos libres. Hermano, eso es literalmente lo que hizo Jesús en la cruz. Ok, aquí estoy, crucifíquenme. Yo pago por ellos. A ellos déjenlos libres. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Él se puso en nuestro lugar y nosotros ganamos libertad. Los que creemos en su sacrificio, los que hemos declarado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, hoy día somos libres gracias a su amor. Él toma el lugar por los suyos. Qué bueno es el Señor. Y esto tenemos que verlo todos los días, mis hermanos. No esperemos Semana Santa para recordar la crucifixión. Todos los días podemos buscar de Cristo. Otra profecía que se cumple acá es el cordero atado para el sacrificio. Mire, mire cada detalle que se cumple en Cristo. Salmo 118, 27. Atad con cuerdas al sacrificio. Y Juan aquí presenta a Jesús como el Cordero de Dios. En el 1.29 lo dice. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús se presenta y en el versículo final del el 12 lo dice así. Y veámoslo para que no nos quede en duda de eso. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, mire, prendieron a Jesús y le ataron. Mire, parecen simples detalles, pero no son solo detalles. Son propósitos, son profecías, son señales que se cumplen en Jesús. El Cordero atado para el sacrificio. Lo dice el Salmo 118, 27. Atad con cuerdas al sacrificio. Aquí nos presentan a Jesús una vez más como el Cordero de Dios, que ya se está preparando para el sacrificio final. Vamos a seguir viendo cómo se siguen cumpliendo estas profecías en Cristo. Profecías que nos permiten a nosotros hoy día ser hijos de Dios y tener salvación y vida eterna. En Juan 18 no vemos a un Jesús derrotado, sino a un Mesías obediente. Todo lo que sucede cumple la escritura. La traición, el silencio, la entrega voluntaria y la protección de los suyos. Hermano, esta es una pequeña conclusión de esta parte. Y es bueno recalcarla. En Juan 18 nos vemos a un Jesús que está derrotado, rendido y dice, bueno, ya, ok, no pude hacer nada más y me entrego. No, no, Él está cumpliendo cada parte de este llamado que era ser el Salvador del mundo. No vemos a un Jesús derrotado, sino a un Mesías. Mire, mire estas características. Obediente. Todo lo que sucede en este tiempo cumple la escritura. Lo leímos, la traición, su silencio como un cordero, la entrega voluntaria y también la protección
a los suyos. Cada una de estas profecías también son enseñanzas para nosotros, porque recuerde, Jesús es nuestro modelo a seguir. Si hay alguien al cual nosotros debemos imitar, es a este Jesús. Sigamos leyendo, que todavía quedan unos versículos de esta primera parte. Juan 18, del 13 al 18. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y después vamos a analizar este versículo que es bien potente. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Los estudiosos más profundos de la Biblia dicen que este otro discípulo sería Juan. Pedro y Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Más Pedro, atención a esto, más Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, o sea, Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía mucho frío. Y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Eh, Aquí vemos varias enseñanzas, mis hermanos, para nuestra vida hoy día. Son, hay como tres enseñanzas centrales. Unos detalles que quiero eh, recordar es que ese discípulo que no se menciona el nombre, dicen los estudiosos que podría ser Juan, porque en este evangelio, en el evangelio de Juan, varias veces se nombra, por ejemplo, al discípulo que Dios amaba, pero él no se pone. Dice que había un discípulo también, ¿cierto?, que estaba a los pies de la cruz, Juan. Y si hay alguien que siguió a Jesús hasta el final, fue Juan. Y él sigue. Es interesante ver cómo los discípulos comenzaron un poquito a desparramarse. Recuerda que eran 12 discípulos, ¿verdad? Ahora ya quedaban 11, porque Judas decidió tomar otro camino. Y de esos 11 que quedaban, como la canción de los perritos, de los 11 que quedaban, ahora solo quedaban dos, Pedro y Juan. Y de esos dos que quedaban, Pedro y Juan, Juan entró con Jesús y Pedro dice que se quedó en la puerta, ¿no?, en el patio solamente. Hermano, y esto nos deja varias enseñanzas. Y la primera que quiero que analicemos es esta, que habla de la declaración de Caifás. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Caifás, sin quererlo, se convirtió en una declaración profética. Qué interesante cómo Dios utiliza también a los no creyentes. Caifás, sin saberlo, hizo una declaración profética. Mire, que uno muriese en vez de todo el pueblo. Uno muriendo por todos. Y la enseñanza es que Dios tiene el control de todo y cumple sus propósitos. Mire cómo la declaración de Caifás también termina siendo una declaración profética. Segunda de Corintios 5:14, ¿qué dice? Que si uno, mire, murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, de esto se trata el Evangelio, de uno muriendo por todos. Gloria a Dios. Yo espero que en su caso usted diga gloria a Dios.
De esto se trata el Evangelio. De esta es la buena noticia, hermano. Estábamos todos condenados, estábamos todos perdidos. Como dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Jesús, a su muerte sustituta, nos da a nosotros vida eterna. Uno muriendo por todos. Y para que los que crean en Él, como dice Juan 3:16, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 9:28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos. Finalmente, la frase de Caifás se convierte en el resumen del Evangelio. Hermano, si alguna vez usted le pregunta, hermano, ¿y de qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata de uno, de Jesús, el Señor, el Salvador, que murió por todos los pecadores. Y todo aquel que cree en Jesús y vive para Él, tiene vida eterna. Porque recordemos, después de esta vida, sí hay otra. Y para tener vida eterna con Cristo, para tener una vida eterna en presencia de nuestro Señor, es necesario arrepentirse y confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Hermano, Dios tiene el control y cumple sus propósitos. Y aún en Caifás, a él lo utilizó para declarar esta gran verdad, que uno, el gran santo, el Señor Salvador murió por todos. Y también hay otra enseñanza que tiene que ver con la actitud de los discípulos. Esta es una parte bien reflexiva y es una parte que nosotros debemos decirle al Espíritu Santo, Señor, muéstrame qué tipo de discípulo soy. ¿Soy un discípulo realmente? ¿Estoy siguiéndote en todo momento? ¿O soy como esos que solo van a observar y después siguen haciendo su vida? La fe de los discípulos puesta a prueba. Y la única manera de ver si nuestra fe es madura es en medio de la prueba. Si dejamos todo botado o seguimos perseverando. Y aquí tenemos dos casos, Pedro y Juan. Pedro sigue a Jesús, pero a distancia, sin identificarse mucho, sin decir plenamente yo soy un discípulo. Recuerde que ya a él le preguntaron y recuerde que Jesús ya le anticipó. Esta es una de las pocas frases donde Jesús declara lo que va a pasar. Dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No, Pedro dice, no, maestro, yo hasta el final. ¿Cuántas veces nosotros declaramos con facilidad palabras que al final no cumplimos? ¿Sabe? El otro día veía una noticia, voy a utilizar este ejemplo que a mí me llegó muy fuerte. El otro día estaba viendo una noticia donde una ministra de justicia acá en Chile, está siendo acusada de varios delitos y de corrupción, de malversación de fondos, ¿cierto? De llevarse de la plata de mala manera. Y mostraron el video cuando ella juró como ministra de Justicia. Y fue bien interesante. A mí me llamó mucho la atención. A ella le pusieron, igual que en los juicios antiguos, ahora ya no se hace, pero en los juicios antiguos ponían una Biblia. ¿Lo recuerda? Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, a esta ministra, ex ministra porque ya la destituyeron, a esta ministra de Justicia le dijeron, jura cumplir fielmente con su compromiso. Y ella hizo una declaración bien potente. Puso su mano sobre la Biblia y dijo, juro por Dios y por los santos evangelios cumplir toda la ley. Encontré una declaración tan potente de ella. Juro por Dios, nadie le pidió que lo hiciera, él por su cuenta. Juro por Dios y por los santos evangelios. Pero lamentablemente unos años después se olvidó de todo ese compromiso, ese pacto, y no cumplió claramente
lo que la ley establece. Y por eso hoy día está siendo condenada. Todavía hay juicio por delante, pero es fuerte cuando a veces declaramos más allá de lo que podemos cumplir. Pedro, a Pedro le ocurrió esto. Empezó a prometer, a prometer. Era tan osado Pedro en muchas cosas, ¿cierto? Te seguirá hasta el final, hasta la muerte. Pero Jesús conocía. Jesús lo conocía, pero al mismo tiempo Jesús le fue aconsejando y también fue capaz de darle una nueva oportunidad. Y esto es importante entenderlo, mis hermanos. A veces podemos caer, pero siempre está nuestro Dios que quiere darnos una nueva oportunidad. Y nos dice, vamos, un paso a la vez, un día a la vez, todos los días un poco más para avanzar y crecer. Pero aquí hay algo que Pedro nos deja como una enseñanza. Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía a distancia, sin identificarse plenamente como discípulo. Hermano, la cercanía superficial con Jesús no sostiene al creyente en la hora de la prueba. Si somos personas que de vez en cuando vamos a la iglesia, que pensamos que cumplir un par de normas, con eso basta, ofrendé, hice tal cosa, participé en algo, hermanos, Dios nos llama a tener una identificación permanente con Él, con su palabra, pero sobre todas las cosas, la comunión. Mira lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quiénes son los que le temen? No los que le tienen miedo al Señor, sino los que deciden obedecerle, someterse a Dios. La comunión íntima tiene que ver con esta dependencia total del Señor. Aquí Pedro todavía no entendía eso. Años más tarde, Pedro lo entendió. Él entregó todo. Eh, Esto no está en la Biblia, pero los historiadores dicen que Pedro también murió crucificado, pero él dijo que se sentía indigno de morir crucificado y dice que lo crucificaron al revés. No está en la Biblia, pero los historiadores cuentan esto. En algún momento Pedro lo entendió. Ahora, en nuestra parte también, en nuestra parte entender que debemos tener esta cercanía plena, identificarnos completamente con nuestro Dios. Y para eso hay que caminar a su lado, no como lo estaba haciendo Pedro, que se quedaba en el patio, miraba de lejos, y cuando le preguntaron si lo conocía, luego vamos a ver esa parte. Pero esta enseñanza es la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y cuando nosotros le buscamos en intimidad, yo una vez escuché una frase muy potente, mire, Dios no tiene preferidos, Dios no tiene preferidos, pero sí tiene íntimos. Dios no hace excepción de persona, pero sí tiene íntimos. Busquemos ser nosotros esos íntimos que constantemente tienen intimidad, cercanía, búsqueda. Si queremos que la iglesia de Cristo crezca, la iglesia Perales y todas las iglesias cristianas que están alrededor, si hay algo que necesitamos es intimidad, búsqueda en oración, búsqueda en palabras, aprovechando los cultos, adorarle, cantarle, entonar alabanza y tener relación personal con nuestro Señor. Y esto claramente también involucra la obediencia. De eso se trata el temor, someternos completamente a Él. Aquí Pedro nos deja esta enseñanza. No busques de Jesús a distancia. No le mandes telegramas si puedes hablar directamente con Él. No le mandes WhatsApp al Señor si puedes hablar directamente con Él. Y Pedro, en esta prueba que le estaba viviendo, es confrontado con una pregunta muy sencilla, pero que lamentablemente la falló. Parecía una pregunta fácil, pero falló. Pedro es confrontado con una pregunta muy sencilla. Tú también eras uno de ellos, parece. Y él contesta que no.
no lo soy. La criada le dice, ¿tú también eres discípulo de este hombre? No lo soy. Y se quedó ahí, en medio del frío. Una pregunta sencilla, pero que muchas veces provoca en nosotros dudas. ¿Eres tú cristiano? ¿Eres tú hijo de Dios? ¿Crees en Jesús? La fe muchas veces es probada, hermano, en situaciones cotidianas. A veces alguien quizás nos pide orar y no nos atrevemos a orar. Muchas veces quizás alguien necesita que oremos por alguien y no lo hacemos. Dudamos. Una pregunta, una burla, una mirada con desprecio. Somos probados y nosotros debemos declarar, como declara Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En este tiempo donde la gente se burla de los cristianos, se burla del Evangelio, menosprecia a los cristianos evangélicos, nosotros debemos levantar con poder y decir, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios y no me avergüenzo de este Evangelio, porque este Evangelio, esta buena nueva de paz, me ha dado esperanza, ha reconfortado mi alma, me permite respirar más tranquilo, aún en medio de la prueba. El domingo yo le comentaba, ¿cierto? ¿Cuánta gente que perdió su casa hoy día en cadena nacional por medio de los canales de televisión ha declarado, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito? Ahí hay gente que no se avergüenza del Evangelio. ¿Sabe, hermano? Yo he visto gente que el otro día veía un video de una señora que el fuego pasó por al lado de su casa y su casa no se quemó. Y ella dijo, mis hermanos de la iglesia estaban orando y Dios salvó mi casa. Y da testimonio que Dios estuvo con ella. Pero también están nosotros, hermanos. Qué increíble, ¿verdad? Qué fascinante tratar de ver eh, cómo resolvemos esto. Pero también hay hijos de Dios que también estaban orando, pero sus casas se quemaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Faltó fe? Dicen algunos. Pero esos que perdieron sus casas, muchos de ellos están diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. En tu nombre, Señor, nos levantaremos de nuevo. En tu nombre tenemos esperanza. Recuerde, Jesús no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete su compañía permanente en intimidad para ayudarnos a pasar cada una de las pruebas que vienen por delante. Hermano, Jesús no evadió la cruz. Jesús no evadió la corona de espinas. Jesús no evadió los latigazos. Jesús no evadió la cruz, la llevó hasta el final. No le dijo que no a los clavos. Él pasó cada una de estas pruebas voluntariamente, porque entendía el plan y el propósito por el cual estaba llamado. Y esta verdad de este Jesús que murió, que resucitó, que hoy vive y reina, esta es la verdad del Evangelio. Por lo tanto, nosotros no nos avergonzamos de este Jesús que dio su vida por mí y hoy día me da vida eterna. Entonces, Pedro también nos deja esta enseñanza. Van a haber instancias donde vamos a ser probados, donde va a ser probada nuestra fe. Y quizás nos pueden decir hasta literalmente, bueno, ¿no es usted una persona de fe? ¿No es usted una persona creyente y le pasan estas cosas? En todo tiempo declaramos nuestra confianza en el Señor. Y aun cuando vengan estas pruebas, sean difíciles, sean preguntas sencillas o sean más complejas, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios, porque creemos en Él, porque Él nos ha dado nueva vida. Gracias, Señor. Reflexiones finales de esta primera parte del capítulo 18, porque todavía quedan unos versículos donde Jesús es interrogado por Pilato
también queda un interrogatorio de Caifás y la negación de Pedro. Hay varias enseñanzas en este 18, pero en esta primera parte, bien profunda también, reflexionamos así. Primero, que Dios tiene el control de todo. Hermano, yo no sé qué puede estar usted viviendo. Cada uno de nuestras familias es una realidad diferente. Pero recuerde, Dios tiene el control de todo. Su palabra lo demuestra. Ya vimos cómo las profecías del Antiguo Testamento, ¿cierto?, se cumplen ahora en este trozo que leímos. Y hay mucho más que se va a seguir cumpliendo. Porque recuerde que, por ejemplo, en el Apocalipsis también hay un montón de profecías que se siguen cumpliendo el día de hoy. Dios tiene el control de todo. Mis hermanos, Dios no ha perdido el control de la humanidad. Aunque usted piense que el mundo está cada día peor, pero Dios no ha perdido el control. Él tiene un plan, Él tiene un propósito y lo va a cumplir en usted, en mí y en este mundo. Siga confiando, por eso siga confiando en su palabra. Aférrese, abrácese a la palabra, porque Dios tiene el control y lo demuestra. Dios tiene el control y lo demuestra en su palabra. También en estos versículos somos llamados a confiar mediante la obediencia. Mis hermanos, una forma de demostrar confianza es por medio de la obediencia. ¿Qué te está pidiendo el Señor en este tiempo? ¿Qué cosas hay que dejar? Sigamos el ejemplo de Jesús, que renunció a su posición, no se abrazó al ser igual a Dios y se despojó de todo eso. Se hizo hombre y sufrió de esta manera. Somos llamados, hermanos, a confiar mediante la obediencia, día a día, en el temor de Dios. Somos llamados a la comunión íntima con Dios por medio de Jesús. Recuerde que el único medio para llegar a este Dios todopoderoso es Jesús, es la divinidad de Jesús. Y por supuesto, somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en toda nuestra vida. Le invito a que usted siga repasando cómo Jesús respondió, cómo Jesús guardó silencio, cómo Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Ese es el ejemplo que nos da Cristo para nuestra vida. Y hoy día por eso Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo. Dios también a nosotros nos quiere bendecir, pero quiere que pasemos cada prueba en obediencia, en temor y en confianza. Cada uno de este vía crucis, de esta pasión de Cristo, nos muestra la voluntad de Dios y nos muestra el carácter de Cristo, carácter al cual nosotros también debemos aspirar. Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor.